Arturo, hasta luego. Que es el doctor Saúl Cabrera. Saúl, ¿estás? ¿Puedes abrir tu presentación, por favor? Muchas gracias. Y probamos tu micrófono también, si tiene sonido. Saúl, por favor. ¿Puedes decir algo? Parece que no. ¿Por este lado me escuchan mejor? Ah, perfecto, ahora... sí, Saúl, con mucha claridad. Entonces, el doctor Saúl Cabrera, del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, nos presentará el trabajo Clúster oxo-hidroxo-antrano-metálicos como plantillas en la obtención de nanopartículas de óxidos, sulfuros o fosfatos metálicos. Adelante, Saúl, por favor, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, todos conocemos el hecho de que los procesos Sol-Gel nos permiten producir materiales de diferentes tipos y que los procesos Sol-Gel dependen fuertemente de los procesos de hidrólisis y condensación en su primera etapa. Estos procesos de hidrólisis y condensación, en realidad, pues como ya nos contó justamente Roberto ayer, dependen mucho del hecho de tener ya sean sales metálicas o alcóxidos metálicos, como se pueden ver ahí, y estas sales o alcóxidos en una primera etapa reaccionan obviamente con el agua en función de un catalizador que ya sea el OH o el protón, y promocionan la formación de un ataque nucleofílico introduciendo los grupos OH, y esto es un proceso de hidrólisis. Estos compuestos ¿no? hidrolizados pueden reaccionar entre ellos o también con el de partida y pueden promocionar la formación de grupos oxígeno o OH. Este proceso se llama condensación por oxalación o olación, que se conoce mucho. Este segundo proceso en realidad es un proceso de polimerización y permite el crecimiento obviamente de las partículas. Cuando uno estudia, por ejemplo, en este caso, como estoy mostrando rápidamente, en el caso del titanio, ¿qué pasa cuando yo tengo un alcóxido de titanio y estudio su comportamiento de hidrólisis y condensación de medio acuoso a pH básico habitualmente? Lo que uno va a encontrar en general es que estos procesos de hidrólisis y condensación son muy violentos. De hecho, aquí el primer efecto que uno ve es cambio de color en la solución y eso puede hacer unos seguimientos por procesos de absorción y lo que ve es que en tiempos menores, incluso a 50 segundos, dependiendo de las concentraciones y las relaciones de agua o dependiendo de las temperaturas, los procesos van muy rápido. Tanto así que si uno quiere hacer un control del tamaño de la partícula, ¿no? En este caso, y quiere sacar nano o este tipo de cosas, pues se vuelve casi realmente imposible. Por lo tanto, se ha ocurrido que hay muchos retos sobre esto y mucha gente ha trabajado con diferentes tipos de acomplejantes quelates como acetato, CDTA, etilendiamina y otros y regulado el pH como para poder optimizar estos procesos de la velocidad de hidrólisis y condensación. Pese a todo eso, sigue habiendo siempre problemas y nosotros ya en un buen tiempo hemos ido trabajando con un tipo de quelante que es justamente la tretanolamina. Este alcohol tridentado es igual a un quelante y lo que hace en realidad es, como se puede ver en la figurita, a diferencia de lo que ocurre en los alcóxidos, pues digamos rodea al ion metálico evitando de que los ataques nucleofílicos del agua o del OH sean pues muy fáciles. Y entonces en este sentido, cuando uno tiene ya ese tipo de entorno, los procesos de velocidad de hidrólisis y condensación se ralentizan bastante. Para poder comprender estas velocidades de hidrólisis y condensación en general, lo que uno hace es hacer exactamente lo mismo que hemos dicho hace rato, seguir por un proceso de ultravioleta visible, el cambio de coloración, que en realidad refleja un proceso de crecimiento de partículas y de procesos de hidrólisis y condensación. Aquí uno lo que hace es obtener el complejo, y este complejo lo que hace es poner con diferentes proporciones de agua y va estudiando el proceso en el tiempo de cómo básicamente va cambiando las señales correspondientes. A partir de ese tipo de datos, uno puede hacer gráficas como la que se ve abajo, como habíamos visto hace rato, siguiendo la intensidad óptima, que es a 450 nanómetros en el tiempo, y puede hacer unas curvas que nos van a permitir, o que nos van a permitir estudiar los procesos, ¿no? Discutir las velocidades y los tiempos, digamos, de formación de estos complejos. No es el único método, pero es un método referencial que nos da muy bien. Claro, la pregunta que uno se hace siempre es, ¿qué es lo que he hecho exactamente como químico? Y en realidad uno lo que ve, por ejemplo, por FAMASAs para estos complejos, es que son complejos, como se ve ahí, el titanio rodeado con
el acomplejante, que puede ser homometálico o dimérico, o en algunos casos hasta tetrámeros que hemos encontrado, y precisamente las especies tetraméricas, de hecho, cuando uno ve con otra técnica que es el light scattering dispersion para ver tamaños de partículas, encuentra que, digamos, coincide estas especies tetraméricas con nanopartículas de 2 nanómetros que son el punto de partida. De hecho, si vamos pasando el tiempo en medio acuoso, en función de la concentración, habíamos dicho, en agua, pues fíjense cómo estos 2 nanómetros poco a poco va creciendo y a las 144 horas recién tenemos 7 nanómetros en estos clústeres. Lo que uno tiene que imaginar es que no hay un proceso de hidrólisis y condensación completo. De hecho, estos clústeres todavía contienen la estructura trietanolamina, por lo tanto se han ido uniendo estas, digamos, partículas pequeñas y han ido formando partículas más grandes, pero en muchos de los casos todavía manteniendo dentro de estos clústeres lo que sería el atrano, el acomplejante. Entonces, si bien se han ido creciendo, podríamos decir, son básicamente lo que estamos diciendo, son unos clústeres que son oxo-hidróxidos de titanatrano, ¿no? Entonces, se han formado puentes oxígeno y OHs, pero todavía no hemos eliminado por completo el acomplejante. Entonces, esta posibilidad de regular, si queremos verlo así, el crecimiento en función del tiempo, ¿no? Nos permite en realidad, pues, fíjense, los tiempos aquí estamos hablando ya de 20 días para regular desde 4 hasta el 32, ¿no? Y esto obviamente depende de la concentración del complejo en la solución acuosa. Ya uno, si compara los resultados de ultravioleta con lo que puede observar cuando uno trabaja con light scattering dispersión, pues puede encontrar los tiempos de inducción, que son tiempos mucho más largos, que recuerden que si nosotros hubiésemos hecho esto directamente desde un alcócido de titanio, pues esto hubiera sido imposible. Este tipo de control que nosotros podemos hacer aquí, lo puede obviamente hacer el estudio cinético, y la diferencia fundamental, vuelvo a repetir, es que la velocidad al final es solo dependiente de la concentración de titanio, porque en realidad aquí mi solvente, que es el agua, pues es en gran cantidad. Si uno quisiera hacer estos controles con alcóxidos, uno tendría que regular la concentración del agua a concentraciones, relaciones molares muy chiquitas, entre 0,1 y 3,5. Y eso sí suele hacerse habitualmente, pero en estos controles pues se complica mucho, porque obviamente, vuelvo a repetir, aquí la velocidad en el caso de los alcóxidos tradicionales depende no solo de la concentración del titanio, sino también del agua. Este método a nosotros nos ha permitido, jugando con estos, digamos, procedimientos, pues encontrar digamos, una plantilla, en este caso, de clústeres de oxos y hidróxidos de titanatrano, que después, obviamente, lo que uno hace, seleccionando unas condiciones adecuadas, puede obtener óxidos de titanio como uno quiera. En el caso 3 minutos, Saúl. Perfecto. En el caso de óxido de titanio, aquí estamos trabajando con plantillas de 8 nanómetros y 22 nanómetros, y obviamente cambiando el medio, uno puede hacer procesos solvotermales y obtiene los óxidos de titanio de los tamaños que realmente uno quiera, ¿no? Entonces esto, pues básicamente en el marco siempre de los nanómetros. No solo hemos hecho con óxido de titanio, hemos trabajado con silicio, con aluminio, con estaño. De hecho, hay algunos trabajos que ya hemos presentado el día de ayer con el óxido de estaño muy interesantes. Y nos ha permitido, de hecho, este método hacer nanocompositos, por ejemplo, de óxido de titanio con sulfuro de cobre, ¿no? Con diferentes proporciones de tamaños, verlos obviamente en su aplicación fotocatalítica, que ha sido uno de los retos en un trabajo de grado en el grupo. O, por ejemplo, este otro caso donde hemos producido nanopartículas de sulfuro de estaño con diferentes tamaños también, y hemos hecho un composite, en este caso con óxidos de grafeno también, para estudiar propiedades fotocatalíticas. O sea, ya nos ha permitido el método ir desarrollando un conjunto de aplicaciones muy interesantes, ¿no? Y esta es la última, que también ya la habíamos mostrado ayer un poco, es la obtención justamente a partir de litiatrano y ferriatrano, pues de fosfato y hidrolitio, que en este caso más bien es para como un material catódico en baterías de litio, y se ha jugado mucho con el tamaño de partícula gracias al método, y nos hemos podido pues evaluar el tipo de tamaño de partícula frente a las propiedades electroquímicas. Bueno, en conclusiones, el método es interesante, nos ha abierto muchas puertas, estamos trabajando pues en diferentes tipos de aplicaciones, y pues estamos en este reto y pues vamos viendo, como se ha podido ver ahí, ya la posibilidad de hacer
compositos o ya hacer compuestos heterometálicos y jugar con todo este tipo de cosas, tanto con sulfuros como óxidos o fosfatos. Muchas gracias. Solo esto, bueno, esto no es un trabajo solo de mi universidad, siempre tenemos apoyo ahí de las universidades suecas o también de una universidad argentina, pues con la que se va a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por tu presentación, muy interesante, hermosas imágenes y resultados en las partículas. Tenemos una pregunta a la doctora Sara Vilmes. Pregunta si en las condiciones de síntesis la TEA no estaría formando polímeros, oligómeros que rodea el clúster de titanio. Sí, sí, en realidad lo que hemos encontrado es que, digamos, las especies que quedan en agua al principio, es como, primero no tenemos agua, ¿no? Y entonces lo que uno tiene es una red continua orgánica, donde la tretanolamina juega el rol de interactuar entre los digamos, estas especies poliméricas de titanatrano. En la primera etapa, nosotros cuando adicionamos el agua, en realidad lo que hacemos es romper esta estructura, digamos, de interacción de polímeros, queremos verlo así, y se va quebrando lentamente todo esto porque el agua entra y va generándonos cada vez estructuras, clústeres más pequeñas que todavía no han producido hidrólisis y condensación. Y nuestro núcleo de partida, en realidad, que hemos encontrado en el caso del titanio, es evidentemente esta de 2 nanómetros, que en realidad es un polímero que tiene, bueno, no un polímero, sino una estructura que tiene 4 titanatranos, entre 4 a 6 titanatranos. Y estos son los, digamos, los núcleos de partida, las madres, los núcleos más estables, que serían, digamos, mi complejo más pequeño, estable, en solución acuosa, que en realidad es el que tarda en procesos de hidrólisis y condensación en irse quebrando. Pero como tarda, al mismo tiempo yo voy formando, obviamente, reacciones con otras especies similares, y eso es lo que me permite el crecimiento. Entonces paso, si queremos verlo así, de una sustancia orgánica, donde yo tengo básicamente tretanolamina como solvente con titanatrano, y después, obviamente, mis unidades básicas son estas unidades de 4 unidades de titanatrano. Muchas gracias, Saúl, por tu respuesta. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas, pasamos a nuestro próximo expositor. Muchas gracias, Saúl, nuevamente muy interesante. Gracias.